Lectura comentada de la Biblia. El libro de Jonás, capítulo 1 al capítulo 4. El plan de Dios, la providencia de Dios, el arrepentimiento de Dios. El profeta Jonás es uno de los personajes mejor conocidos por la cristiandad, comenzando desde los niños. Todos saben cuál es la característica por la cual se le conoce: la desobediencia. Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam II, aproximadamente en los años 793 al 753 a.C. Jonás era hijo de Amitai y nativo de Gat-Hefer, un pueblo cercano a Nazaret. Fue predecesor inmediato de Amós. Jonás asumió la actitud de un nacionalista radical, totalmente consciente de la desolación que los asirios habían ocasionado a Israel a través de los años. Fue el único profeta enviado a predicar entre los gentiles. El nombre Jonás significa paloma, y se le describe como alguien enérgico, colérico, enojado, violento y de mentalidad estrecha. Jonás amaba extraordinariamente a Israel y era un patriota apasionado. Desde el punto de vista religioso era un hombre temeroso del Señor, a quien conocía como Dios del cielo y creador de los mares y de la tierra. Pero su desobediencia inicial, su posterior renuncia a la hora de obedecer y su cólera por la amplitud de la misericordia mostrada con los ninivitas, que eran precisamente la capital de Asiria, que había anteriormente hecho gran mal al pueblo de Israel. Entonces todo esto nos revela la inconsistencia obvias en la aplicación de su fe. La historia termina sin que se nos indique cómo respondió Jonás a la lección y exhortación de Dios. En toda esta historia podemos ver a Dios haciendo manifiesto su plan para salvar a unas personas gentiles y opositoras de Israel. Es una gran lección que aprendemos de la misericordia de Dios. Sus planes de salvación no están limitados a una nación o etnia en particular. El solo hecho de que Dios envíe personas a predicar el arrepentimiento a otras partes es un indicio del amor benevolente de Dios para todo el mundo. La predicación es el medio de gracia por el que Dios hace patente su misericordia. El libro de Jonás es una preciosa historia que hace un resumen maravilloso de todas las perfecciones de Dios. En suma, podríamos decir que nos da una descripción gloriosa de su soberanía. Jonás profetizó en la época en que el reino de Asiria comenzaba a tener auge y comenzaba ya a oprimir a Israel, y fueron a quienes al final, unos años después, los llevaron cautivos al exilio, del cual jamás regresaron. En este libro, Dios le da una lección a los judíos de que la salvación no era exclusiva de ellos, y Dios la extiende a quien Él quiere. Eso lo reconoce Jonás en su oración de confesión al decir: la salvación es de Jehová. Jonás huye de su comisión de ir a predicarles por una razón principal, aunque podríamos especular otras. Él mismo dice: yo sabía que eras un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En este libro se ve cómo Dios tiene el control perfecto de las circunstancias y de las acciones de las personas a fin de cumplir sus propósitos. Lo que llamamos a esto entonces es la providencia de Dios, porque Dios prepara un viento contra el barco, prepara un pez, prepara una calabacera, prepara un gusano y prepara un viento solano. Dios tiene el control de todas las cosas. En ello vemos que Dios sabía, por su omnisciencia perfecta, la reacción desobediente de Jonás, porque dice: porque Dios ya tenía preparado. Y de igual manera Dios también ya sabía la reacción del pueblo de Nínive, que ellos habían de arrepentirse, y ese es el propósito de enviar a Jonás, de preparar todo y de contar esta historia de la misericordia y el perdón de Dios a los ninivitas. No fue un acto improvisado por Dios, y se lo dice a Jonás después de su lección objetiva de la calabacera, cuando Jonás se enojó porque se le había comido el gusano. Dios le dijo: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? ¿Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Ahora,
Hemos hablado acerca también de lo que significa el arrepentimiento de Dios. Cuando se usa esta expresión para Dios, se utiliza siempre la palabra naham, y significa lamento o dolor que se vuelve en sentido favorable, y de ahí la raíz de la palabra, que es suspirar profundamente como un alivio. El arrepentimiento de Dios no es un cambio de su naturaleza, ni de sus decretos, es una manifestación de lo que Él es. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos bajo la ira de Dios, pero Dios nunca deja de ser misericordioso, pero a la vez airado con el pecado. Pero luego que fuimos llamados al arrepentimiento, hubo un cambio en el trato de Dios hacia nosotros. De su ira pasamos a su misericordia, y ese cambio no es cambio de parecer ni de naturaleza de Dios. Ese cambio es lo que se llama el arrepentimiento de Dios, y es sencillamente una manifestación de misericordia inmerecida a un pecador penitente. Y esta misericordia o este arrepentimiento de Dios es precisamente con lo cual nosotros ahora hemos sido bendecidos con el perdón y con la gracia inmerecida de la salvación.